primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz, al menos garantizamos que el tamaño está correcto. Después habría que ver los cálculos. Algo muy importante es que cuando estamos hablando de suma y de resta de matrices, el resultado no cambia tanto, cambiaría tal vez los signos si colocamos las matrices en un orden diferente. Por ejemplo, voy a regresar a la matriz de ayer, al ejercicio de ayer. Lo que hicimos ayer fue restar de nuestro inventario o de la producción total el requerimiento. Restamos. Y obtuvimos estos resultados. Pero ¿qué pasa si en lugar de restar la producción total al requerimiento, restamos o colocamos al revés las matrices? En primer lugar el requerimiento y después la producción total. La diferencia será la misma, pero el signo nos quedará diferente. Los negativos nos van a quedar positivos y los positivos nos van a quedar negativos. Entonces, en suma y resta, lo que nos cambia es el signo, cuando le cambiamos el orden a las matrices. Pero eso no sucede en multiplicación de matrices. No es lo mismo que nos soliciten multiplicar C por M que M por C. ¿Por qué? Porque si nos solicitan multiplicar C por M, verificamos que estas matrices son compatibles. Pero si lo que nos solicitan es M por C, ¿las podremos multiplicar? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Lester dice que no. No. Exactamente. No la podemos multiplicar. ¿Por qué razón? Porque tendríamos en primer lugar la matriz M, que es de 3 por 3, y tenemos 3 columnas. Y en segundo lugar, la matriz C, que tiene 2 filas. Entonces, 3 no es igual a 2, por lo tanto, no podemos multiplicarlas. En multiplicación existe la propiedad conmutativa. Esta propiedad conmutativa nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, que si multiplicamos 2 por 3, nos da como resultado 6, y si multiplicamos 3 por 2, también obtenemos como resultado 6. Eso nos dice la propiedad conmutativa, que el orden de los factores no altera el producto. Sin embargo, eso sucede en aritmética. En álgebra de matrices, el orden de los factores sí altera el producto. Y es lo que les acabo de indicar. No es lo mismo decir C por M que M por N, que M por C. C por M sí lo podemos multiplicar porque son compatibles, pero M por C no se pueden multiplicar. Una vez que nosotros verificamos que esas matrices tienen compatibilidad, el siguiente paso ya es empezar con la operatoria. Y acá tenemos que multiplicar las filas por las columnas. Y por esa razón es que debe de existir compatibilidad, porque si no existe esa compatibilidad, no nos cuadra, no se ajustan los elementos de filas con columnas. Y vamos a ver el procedimiento para multiplicación con un ejercicio. Este ejercicio nos dice que una empresa desea transportar a ciertas áreas del país ropa, medicina y víveres. Para ello, pide cotizaciones a 2 empresas de transporte. Los costos de transporte por quintal en quetzales, así como la cantidad de ayuda humanitaria que desea transportar desde las áreas A, B y C, se detallan en las siguientes matrices. Tenemos una matriz que sería nuestra matriz de costo, y acá se detalla cuál es el costo de transportar cada una de las prendas
por dos empresas de transporte, el fletero y el correcaminos. Y en la siguiente matriz tenemos la cantidad de ayuda humanitaria que deseamos transportar desde las áreas, desde 3 áreas, que son las áreas A, B y C, y cuáles son esos elementos o insumos que queremos transportar. Queremos llevar ropa, medicina y víveres. Entonces, nos solicitan que haciendo uso de las operaciones con matrices, determinemos el costo de transportar toda la ayuda por empresa de transporte. Tenemos el costo y la ayuda que necesitamos transportar. Para obtener el costo de transportar esa ayuda por empresa de transporte, tenemos que realizar una multiplicación de matrices. Entonces, hay algunos elementos que debemos de considerar antes de empezar a realizar las operaciones, y son los siguientes. Esto hablando de multiplicación de matrices. En primer lugar, lo que hablábamos anteriormente, que es verificar la compatibilidad. La matriz de los costos se puede multiplicar con la matriz total de ayuda humanitaria. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede multiplicar? ¿Son compatibles? Sí. Sí. Pero cuando estamos hablando de aplicaciones, no solamente debemos de verificar que sean compatibles. Vamos a ver el segundo elemento, que nos dice que tenemos que verificar que los términos se correspondan. ¿Qué términos? Los de las columnas de la primera matriz con los términos de las filas de la segunda matriz. Si observamos la matriz de costo, los términos de esa primera matriz en las columnas son ropa, medicina y víveres. ¿Serán esos mismos términos los que tenemos en las filas de la segunda matriz? No son los mismos. Entonces, estas dos matrices no son los mismos. Y después vamos a ver la solución. Un tercer aspecto es que en multiplicación, esto principalmente en multiplicación, los conceptos de lo que nos solicitan se colocan en las filas. Lo que nos están solicitando es lo que vamos a colocar en las filas. Y el cuarto elemento, multiplicar fila por columna. ¿Qué significa el ítem número 3? ¿Qué es lo que nos están solicitando? Nos dice que haciendo uso de operaciones con matrices, se le solicita el costo de transportar toda la ayuda por empresa de transporte. Por empresa de transporte. Entonces vamos a ver cada uno de estos apartados. En primer lugar, verificamos la compatibilidad. Ya varios de ustedes identificaron que estas matrices sí son compatibles para multiplicar. La primera es de 2 por 3 y la segunda es de 3 por 3. ¿Cuántas columnas tiene la primera matriz? 3. ¿Y cuántas filas tiene la segunda matriz? 3. Entonces, si nos basáramos solo con eso, ¿son compatibles? Sí podemos multiplicar, pero tenemos que verificar que los términos se correspondan. Era lo que les indicaba anteriormente, que los conceptos de las columnas tienen que ser igual a los conceptos de las filas. ¿Son iguales o no son iguales? No corresponden, estos términos no corresponden. Como no son iguales, ¿qué debemos hacer? Transpuesta. Exactamente. Tenemos que hacer una matriz transpuesta, en donde las columnas pasan a formar nuestras filas. Entonces, realicen la matriz transpuesta. Les voy a dar un minuto para que puedan realizar la matriz transpuesta.
Bien, entonces tenemos nuevamente nuestra matriz de los costos y al momento de hacer la transpuesta nos quedarían los conceptos de las columnas en las filas: ropa, medicina, víveres, y el concepto de las filas, es decir, las áreas a las que debemos enviar la ayuda, pasan a conformar nuestras columnas de la matriz transpuesta. Siguen siendo compatibles porque la segunda matriz es una matriz de 3×3. Entonces, siguen siendo compatibles. Ahora bien, el tercer aspecto nos dice que los conceptos de lo que se solicita los tenemos que colocar en las filas de la primera matriz, y era lo que les indicaba anteriormente. Lo que nos están solicitando es que, haciendo uso de las operaciones con matrices, determinemos el costo de transportar toda la ayuda por empresa de transporte. ¿Cuáles son las empresas de transporte? El fletero y el correcaminos. Entonces, eso significa que esos conceptos, esas empresas de transporte, tienen que estar en las filas de la primera matriz. Entonces, cuando estamos trabajando multiplicaciones con matrices, debemos de determinar qué es lo que nos están solicitando, porque ese concepto que nos están solicitando tiene que estar en las filas de la primera matriz. Y acá, afortunadamente, tenemos esos conceptos en la primera fila. Ya que verificamos esos tres pasos, el cuarto nos dice que ya tenemos que operar fila por columna. Entonces tenemos la matriz de costo, y bueno, acá le coloqué necesidad de producción, pero es la necesidad de envío de los insumos. Tenemos que multiplicar las filas. Cuando multiplicamos es filas por columnas, y por esa razón es que los conceptos de las columnas deben de corresponder con los conceptos de las filas, porque cuando multiplicamos, empezamos a multiplicar la fila del fletero por la columna del área A. Entonces multiplicamos ropa, que es 100 quetzales que cobra el fletero por transportar ropa, por la cantidad de ropa que debemos enviar al área A. Entonces, abrimos nuestro corchete y multiplicamos 100 por 595. Esto corresponde al área A, más 320, que es de medicinas, multiplicado también por medicinas, que es 22. 320 por 22. Más, vamos con los víveres, 225 por 1360. Y acá terminamos de multiplicar los costos del fletero para el área A. Y por esa razón colocamos un punto y una coma para separar esos valores del área A con el área B. Multiplicamos nuevamente la primera fila por la primera columna. Y ahora debemos de multiplicar esa primera fila por la segunda columna. Y empezamos a decir 100 por 405 más 320 por 80 más 225 por 900. Y terminamos de realizar el planteamiento de la operatoria de la primera fila con la segunda columna. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta realizar la operatoria entre la primera fila y tercera columna. Nuevamente, 100 por 550 más 320 por 18 más 225 por 1520. ¿Hay alguna duda hasta el momento?
No, licenciado. Muy bien. No, licenciado. Entonces, ¿quién se perdió? Febe, ¿qué pasó? Compañera. Debe de realizar la transpuesta cuando los conceptos no se corresponden. Entonces, acá observamos que se tiene que corresponder los conceptos de las columnas con los conceptos de las filas. ¿Qué es lo que tenemos en las columnas de la primera matriz? Ropa, medicina y víveres. ¿Qué tenemos en los conceptos de las filas de la segunda matriz? Área A, B y C. Entonces, esto no se puede multiplicar porque no se corresponden los conceptos. Acá en las filas tenemos que tener también ropa, medicina y víveres. La transpuesta no la tienen que hacer en todas las matrices, solo cuando es necesario. Acá, como los términos no se corresponden, tenemos que hacer la transpuesta para que esos términos, esos conceptos sean exactamente los mismos. Bien, entonces tenemos acá ya el planteamiento para el fletero y cada una de las áreas. Ahora vamos con el correcaminos. Ismael, si fuera tan amable de apagar su audio y su cámara, por favor. Gracias. Vamos ahora con el correcaminos. Y debemos de realizar exactamente el mismo procedimiento. Tenemos que multiplicar la fila del correcaminos por cada una de las columnas de la segunda matriz. Empezamos con el área A, 110 por 595, más 300 por 22, más 215 por 1360. Esto corresponde al área A. Ahora vamos al área B. Sería 110 por 405 más 300 por 80 más 215 por 900. Y vamos ahora al área C. 110 por 550 más 300 por 18 más 215 por 1520. Acá tengo error en la presentación, es 215 por 1520. Entonces, por favor, hacen caso omiso ahí. Vamos a ver cómo puedo corregir. Una vez tenemos esos valores, procedemos a aplicar. Dígame. ¿En qué página del libro están los ejercicios? Este ejercicio está modificado. Ahorita le voy a indicar en qué parte está. Licenciado, disculpe, en el examen tendríamos que dejar indicado siempre la multiplicación, así como lo está indicado usted. Sí, también lo tienen que dejar indicado. Entonces, acá sería 215 por 1520. Ya teniendo eso indicado, entonces ahora solo restaría realizar las operaciones. Siempre tenemos que dejar los productos parciales. Siempre. Realicen, por favor, la operatoria.
Llamamos acá. Y ahora tenemos que realizar la operatoria. Para el área A, el área B y el área C. Entonces multiplicamos 100 por 595, más estos productos parciales se tienen que sumar, 320 por 22, más 225 por 1360. Tenemos que dejar, como les digo, el planteamiento de cada uno de estos valores. Para el área B sería 40.500 más 25.600 más 202.500. Y para el área C, 100 por 550 nos da 55.000, más 18 por 225, 5.760, más 225 por 1.520, 342.000. Esto es para el fletero. Ahora vamos con el correcaminos. Vamos con la siguiente fila. Sería 110 por 595, 65.450, más 300 por 22, 66.000, más 215 por 1.360, 292.400. Vamos con el área B. Nos quedaría 110 por 405, 44.550, más 300 por 80, 24.000, más 215 por 900, 193.500. Vamos con el área C, 110 por 550, nos da como resultado 60.500, más 300 por 18, 5.400, más 215 por 1.520, 326.800. Después de que tenemos nuestros productos planteados, ahora solo realizamos la sumatoria. Para A, en el fletero nos queda 372.540. Para B, 268.600. Y para C, que es la sumatoria de los tres productos parciales, 402.760. Ahora vamos con el correcaminos. 364.450 para el área A. Para el área B, 262.050. Y para el área C, 392.700. Y acá observamos que tenemos una matriz de 2 por 3. 2 filas y 3 columnas. ¿Qué es lo que nos tenía que quedar? Número de filas de la primera matriz, 2, es decir, el fletero y el correcaminos. Número de columnas de la segunda matriz, 3, y tiene que ser A, B y C. ¿Dudas? Eso es el costo de transportar por cada una de las compañías a las diferentes áreas. Ahí terminaría el ejercicio, pero nos están diciendo el costo total de transporte, no el costo por área. En esta matriz nosotros tenemos el costo por área. ¿Qué hacemos para obtener el costo total? Por compañía. ¿Qué hacemos? Sumarlo. Solo sumamos. Entonces, sumamos el costo del área A, del área B y del área C, y así vamos a tener el costo total para el fletero y para el correcaminos. Entonces, ahí ya pudiésemos dar una respuesta que diga que el costo de transportar los insumos a todas las áreas de fletero es de 1.043.900 y del correcaminos 1.019.200. Si acá tuviésemos que decidir qué empresa es la que tenemos que contratar, pues acá ya empezaría nuestro ejercicio de toma de decisiones y tendríamos que, por lógica, tendríamos que contratar a aquella compañía con la cual nos vamos a obtener un menor costo. Esto dependiendo
¿verdad? Ustedes como administradores no solo podemos dejarnos llevar por el costo, sino que tenemos que evaluar también otro sinfín de condiciones que están alrededor del contrato. Por ejemplo, que el caso de las vacunas que estamos viviendo en este momento con las vacunas Sputnik. Resulta que en diversos medios están diciendo que no se garantiza la entrega. Entonces, ustedes sí tienen que decidir, considerando los costos, pueden decir el Correcaminos cobra más barato, lo voy a contratar. Pero resulta que el fletero les da una garantía de entregar en un tiempo estipulado su producto y también les asegura que va a llegar en buen estado, algo que la otra compañía no les puede ofrecer. Entonces, cuando tomemos decisiones en la vida real, no solo podemos dejarnos llevar por los costos, tenemos que evaluar todas las otras características o condiciones que aseguren que nuestro contrato va a ser un contrato que va a favorecer también a nuestra compañía y no nos va a producir un costo adicional más adelante. ¿Dudas, jóvenes, hasta el momento? No, todo bien. Erwin, no le escuché bien, perdone. Disculpe, yo estoy viendo si ya pasó la existencia del día de hoy. Vamos a colocar lo de la matriz transpuesta. Ahí está, en pantalla. Muy bien. Este ejercicio ustedes lo pueden encontrar en la página exacta, ahorita no la tengo, pero está en el libro de texto en los otros ejercicios para practicar, solo que yo lo modifiqué para poder explicar lo de la multiplicación de matrices. En el libro ustedes primero tienen que hacer, la información está diferente, ustedes tienen que realizar primero una suma para poder determinar cuáles son las necesidades de envío en cada una de las áreas y después se realiza la multiplicación. Pero si ustedes lo realizan, lo quieren realizar completo, lo pueden encontrar en otros ejercicios para practicar. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente tema. Bien, les voy a compartir un enlace en este momento. Presten atención, por favor. Este primer enlace solo lo van a llenar quienes no estuvieron en la clase del día de ayer o quienes no llenaron el formulario el día de ayer. No es la asistencia. Solo es para poder recopilar sus datos, principalmente el correo electrónico. Revisen antes de enviar la información que su correo electrónico esté correcto, porque si su correo no está correcto, va a tener problema con el acceso a la plataforma de los exámenes. Entonces, por favor, mucho ojo con su correo, de preferencia que sea el correo que habilitaron para que ustedes abrieron cuando empezó todo esto de la educación virtual, que empieza con el número de carnet, de preferencia. Algunos se los cancelaron, entonces si se los cancelaron o tuvieron problemas con ese correo, pueden incluir otro, pero siempre que sea Gmail, por favor. Y les voy a compartir el segundo link. Este segundo será el de la asistencia de hoy. Por favor, en seleccionan su salón. Yo les coloqué en el grupo de Facebook
les coloqué cuál es la distribución de los salones. Nuevamente, les repito, no importa el horario en el que estén asignados, si ustedes están a segunda hora, pero reciben la clase a primera hora, marcan el salón de segunda hora, aunque estén recibiendo su clase a primera hora, por favor. El grupo de Facebook es métodos... Licenciada, el salón 210 dijo que era este, ¿verdad? ¿Primera hora? Sí, es el de primera hora y el 310 es el de segunda hora. Gracias. Disculpe, licenciada, una consulta. Ahorita estaba llenando el formulario. Bueno, no, las de asistencia, pero hay una opción que dice opción 1. ¿Qué es esa opción? ¿En qué pregunta, perdón? El formulario de asistencia. El último, no, eso está de más. Ajá. Eso está de más. Ah, ok, gracias. Solo es salón, el carnet y su nombre completo. Vamos a continuar. Con lo que es la determinante de una matriz. Si observan la presentación. Sí, licenciada. Pero la anterior, La nueva, sí. Sí, mira, ahorita ya no. sí, la quité. Es que no me aparecía esta de... Determinante de una Determinante. Sí, listo. Entonces, vamos a trabajar lo que es la determinante de una matriz. Vamos a dejar ahorita ya lo que son operaciones con matrices y vamos a entrar a trabajar lo que es la determinante. Entonces, la determinante de una matriz es un valor numérico. Quiere decir que es una cantidad que vamos a obtener a través de los elementos de una matriz. Este valor nos va a indicar si una matriz tiene inversa o un sistema de ecuaciones simultáneas tiene o no tiene solución. Al momento de hablar de lo que es una matriz inversa, esto de inverso hace referencia a la operación de división de matrices. Sin embargo, nosotros no, en el curso, no explicamos desde hace varios años lo que es una matriz inversa porque nos consumía unos 2 o 3 clases, como unas 2 o 3 clases, y en la vida real lo que es la matriz inversa no tiene utilidad. Tiene utilidad lo que es la suma, resta, la multiplicación, solución de sistema de ecuaciones. Entonces, hemos tratado de enfocarnos en los temas que son sustantivos y que les van a servir a ustedes en la vida real. Pero algunas veces cuando ustedes están leyendo los libros de texto encuentran la definición completa, no parcial. Y la definición de esta determinante es que nos indica, es el valor que nos indica si una matriz tiene inversa o un sistema de ecuaciones simultáneas tiene o no tiene solución.
Cuando hablamos de la determinante, la vamos a identificar con 2 barras verticales. Entonces, el nombre de la matriz, podemos tener una matriz con un nombre cualquiera. Si está encerrado entre barras, nos indica que estamos calculando la determinante de esa matriz, o bien que esa cantidad que nosotros encontramos es el valor de la determinante de la matriz. Entonces, ese valor o esa determinante puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0. Si el valor es 0, mucho ojo con esto, si el valor es 0, nos indica que ese sistema de ecuaciones simultáneas no tiene solución. Y si hablamos de la matriz inversa, esa matriz no tiene inversa, es decir, no podemos dividir esa matriz. No podemos encontrar una respuesta a la división de las matrices. Eso es lo que nos indica el valor de la determinante. Entonces, en conclusión, la determinante es un valor numérico. Este valor numérico puede ser positivo o puede ser negativo o 0. Si es 0, nos indica que ese sistema de ecuaciones simultáneas no tiene solución y ahí terminaría nuestro ejercicio. Pero si el valor es de 0.0005, sí tiene solución. Tiene que ser 0 exacto para que ese ejercicio no tenga solución. Si es un valor distinto a 0, sea positivo o sea negativo, sí tiene solución. Existen 3 métodos de cálculo, nosotros explicamos solamente 2, que es la regla de Sarrus y el método de Gauss. Algo muy importante es que solo las matrices cuadradas tienen determinante. Si tenemos una matriz fila, no podemos calcular la determinante de esa matriz, no tiene determinante. Entonces, solo las matrices cuadradas tienen determinante. Para calcular la determinante de una matriz de orden 2×2, únicamente aplicamos el siguiente procedimiento, que es prácticamente como decir que es Sarrus, es la misma lógica de Sarrus. Entonces, si tenemos la matriz R, que es una matriz de 2×2, lo que hacemos es calcular la determinante, encerramos el nombre de la matriz dentro de las 2 barras verticales y empezamos a realizar el procedimiento para calcular. ¿Cuál es ese procedimiento para una matriz de 2×2? En primer lugar, tenemos que identificar los elementos de la diagonal principal. Recuérdense que ayer les comentaba de que solamente las matrices cuadradas tienen una diagonal principal. Y esa diagonal principal está conformada por los elementos que parten de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. Entonces, esos elementos que encontramos en esas posiciones en cualquier matriz cuadrada son los elementos de la diagonal principal. Y para calcular la determinante a través de Sarrus, ese es el procedimiento. Identificar los elementos de la diagonal principal y los multiplicamos. Es decir, tenemos que multiplicar 4 por 2. Y el producto de esos elementos se resta, tenemos que colocar el signo de la resta, se resta del producto de los elementos de la diagonal secundaria. Y la diagonal secundaria es la que parte de la esquina superior derecha hacia la esquina inferior izquierda. Entonces tenemos los elementos de la diagonal secundaria y también debemos de multiplicarlos. 1/2 por -2. Realizamos la multiplicación, la determinante de la matriz R es igual 4 por 2, 8, menos 1/2 por -2 nos da -1. Aquí nos quedaría 8 menos -1. Acá tenemos 2 signos iguales, se multiplican, signos iguales se vuelven positivos. El resultado nos quedaría 8 más 1, 9.
Entonces, la determinante de esta matriz de R es igual a 9. ¿Qué significa esto? Que si esta matriz fuera de un sistema de ecuaciones simultáneas, esta matriz sí tiene solución. Es decir, o ese sistema de ecuaciones simultáneas sí tiene solución. ¿Dudas? Pregunto, ¿hay dudas? No, por el momento no, Lidia. Bien, si no hay dudas, vamos ahora con una determinante de 3 por 3. Para una determinante de 3 por 3, ¿Podría regresar a la diapositiva anterior? Perdón. Muy amable. un gusto. Gracias, licenciada. Para servirle, para una matriz de 3 por 3, podemos utilizar Sarrus o Gauss, o bien el otro método que les indicaba que no lo explicábamos, que es cofactores. Entonces, para una matriz de 3 por 3, sí podemos utilizar lo que es Sarrus y Gauss. Para una 2 por 2, solo el procedimiento que les explicamos anteriormente. Independientemente del método que utilicemos, el valor de la determinante siempre será el mismo. Nos tiene que quedar exactamente el mismo valor. Pero entonces vamos a explicar cuál es el procedimiento para calcular la determinante a través de Sarrus para una matriz de 3 por 3. Sarrus dice que lo que tenemos que hacer es que debemos agregar a la matriz original, le debemos agregar las dos primeras columnas al lado derecho, es decir, vamos a agregarle a esta matriz. Esta matriz original se convierte en una matriz agregada. ¿Qué agregamos? Las dos primeras columnas. Entonces, tenemos los valores de menos 3, 0 y 9. Esta columna la agregamos a la matriz original y también agregamos los elementos de la segunda columna. 5, menos 4 y 6. Después de que agregamos esas dos primeras columnas, tenemos que empezar a realizar el cálculo de la determinante. Para eso tenemos que identificar los elementos de la diagonal principal de la matriz original. Si observamos acá nuestra matriz original, que es la matriz P, e identificamos la diagonal principal, encontramos que esos elementos son menos 3, menos 4 y menos 7. Esos mismos elementos los identificamos en la matriz agregada, menos 3, menos 4 y menos 7. Entonces, estos elementos debemos de multiplicarlos. Decimos que la determinante de la matriz P va a ser igual a. Empezamos a multiplicar los elementos de la diagonal principal. Menos 3 por menos 4 por menos 7. Yo acostumbro a abrir corchetes cuando vamos a realizar este procedimiento. Entonces, abro corchetes y coloco el producto de estos elementos o la multiplicación de estos elementos. Menos 3, menos 4 por menos 7. A este producto le tenemos que sumar, vamos a decir, más el producto de los elementos de las diagonales paralelas a la diagonal principal. Es decir, tenemos la diagonal principal, que es la que ustedes observan en amarillo, los elementos que observan en amarillo. Al lado derecho de esta diagonal principal encontramos otras diagonales paralelas, es decir, podemos formar como otras diagonales principales. ¿Cuáles son esas? ¿Cuál sería esa? La que conformamos con el elemento 5, 5 y 9. Esta es una diagonal paralela a la diagonal principal. Entonces, estos elementos los tenemos que multiplicar y se suman al producto de los elementos de la diagonal principal.
Entonces nos quedaría 5 por 5 por 9. Más, todavía podemos formar otra diagonal paralela, que está conformada por 3, por 0, por 6. Y colocamos esos elementos. 3 por 0 por 6. Ya no podemos conformar otra diagonal principal, otra diagonal paralela a la principal, porque solamente tenemos 2 elementos. Como ya no sale ninguna otra diagonal paralela, lo que hacemos es cerrar el corchete. Y acá tenemos diagonal principal y las diagonales paralelas a la diagonal principal. ¿Dudas de lo que llevamos? ¿No hay dudas? Sí, licenciada, disculpe que solo me perdí un poquito en por qué aparecen 5 columnas en lugar de 3. Porque dice Sarros que para calcular la determinante de una matriz de 3×3 a la matriz original le tenemos que agregar las 2 primeras columnas del lado derecho. Entonces, la primera columna es menos 3, 0 y 9. Copiamos esa columna. Como son las 2 primeras, copiamos también la segunda. 5, menos 4 y 6. Y por eso ahora tenemos 5 columnas. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno. Bien, ahora terminamos con la diagonal principal, cerramos corchete y ahora vamos a colocar un signo menos porque tenemos que restar el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas. Entonces, si observamos nuestra matriz original, ¿qué elementos son los que conforman la diagonal secundaria? ¿Podrían indicarme cuáles son esos elementos? 3 menos 4 y 9. 3 menos 4. 3. Exactamente. 4 menos. Entonces, colocamos el signo menos, abrimos corchetes y ahora buscamos los elementos de la diagonal secundaria en nuestra matriz agregada, que son 3 menos 4 y 9. Y multiplicamos esos elementos. 3 por menos 4 por 9. Más, ahora vamos a sumar, más, vamos a identificar la diagonal paralela a esta secundaria, que siempre está ubicada al lado derecho. Menos 3 por 5 por 6. Tenemos 3 elementos que forman una diagonal paralela a la diagonal secundaria. Entonces los colocamos para multiplicarlos. Menos 3 por 5 por 6. Más, buscamos otra diagonal paralela y sí, efectivamente podemos formar otra que está conformada por 5, por 0, por menos 7. Y ya no podemos obtener otra diagonal paralela porque ya no tenemos otros 3 elementos. Entonces cerramos corchetes. Una vez que cerramos corchetes, ahora solo tenemos que realizar la operatoria, teniendo mucho cuidado con los signos y también con los signos de agrupación que tenemos. Decimos que la determinante de la matriz P es igual a menos 3 por menos 4 por menos 7, menos por menos da más, por menos menos. ¿Cuánto nos quedaría el primer producto parcial? Menos 84. Menos 84. Vamos con el segundo, más, ahora 5 por 5 por 9. 225. Más 3 por 0 por 6. 0. 0. Cerramos, acá tenemos la diagonal principal, menos, abrimos nuevamente corchetes y vamos con el producto de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas. 3 por menos 4 por 9. Menos 108. 8. Menos 108. Más, menos 3 por 5 por 6. Menos 90. Menos 90. Más 5 por 0 por menos 7. 0. Cerramos corchetes. Ahora continuamos operando. Menos 84 más 225 más 0.
141. Menos, abrimos corchetes, menos 108 más menos 90 más 0. 18. Menos 108 más menos 90. Menos 98. Más por menos nos da menos, entonces estos términos se suman, menos 108 menos 90, menos 198. Y ahora solo realizamos la operatoria. 141 menos 198, menos por menos da más, entonces se suman estos términos y nos queda 39. Y este es el valor de la determinante de la matriz P, 339, que nos indica que este sistema de ecuaciones simultáneas sí tiene solución. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Alejandra, ¿tiene alguna duda? Licenciada, disculpe. ¿Quién quería hablar, compañero? Yo, licenciada, pero también en las diagonales de menos también se puede empezar, por ejemplo, del 5, 0 y 7, ¿verdad, licenciada? Si uno quiere. 5, 0 y 7. Por ejemplo, usted lo hizo, por ejemplo, bueno, el otro licenciado nos enseñó que también podíamos empezar así. ¿Cómo así 5, 0 y 7? Sí, ya cuando se pone menos, 5, 0 y 7. O sea, le quiero decir cuando ya empieza con el signo menos. A multiplicar 5, 0, menos 7. Si pues sigue menos 3 por 5 por 6. Y el otro es 3 menos 4 por 9. También se puede realizar el mismo resultado. Ah, empezar del último para sí. Ahí sí nos queda el mismo resultado. Sí, ¿verdad? Sí, solo lo que les va a cambiar es el orden. Va a aparecer primero que yo tengo en tercer lugar y después de último el que tengo en primer lugar. Acá no hay ningún cambio. Ah, bueno, gracias. Bueno, para servirles. ¿Alguien más? Bien, hay otra forma para calcular la matriz, también la determinante a través de Sarrus, que yo acá lo realicé con signos de agrupación. No sé si así se los explicaron en su salón de clases, pero personalmente yo prefiero hacerlo de esta manera porque siento que es menos probable que se equivoquen con los signos, desde mi punto de vista. Pero en el libro de texto está explicado de la siguiente manera. Tenemos la misma matriz y agregamos las dos primeras columnas al lado derecho y posteriormente en el libro nos indica que a la diagonal principal le tenemos que colocar el signo más. Entonces, identificamos los elementos de la diagonal principal y le colocamos el signo más. Para calcular la determinante, entonces decimos que la determinante de la matriz P es igual a menos 3 por menos 4 por menos 7. Pero colocamos este signo positivo, más menos 3 por menos 4 por menos 7. A las diagonales principales se les coloca el signo más. Entonces, la siguiente diagonal, paralela a la principal, más, colocamos el signo más, 5 por 5 por 9. Entonces decimos más 5 por 5 por 9. Tenemos otra diagonal paralela a la principal. Le colocamos el signo más 3 por 0 por 6. Entonces decimos más 3 por 0 por 6. Y a las diagonales secundarias les colocamos el signo menos. Entonces colocamos el signo menos en la primera diagonal secundaria y nos quedaría menos 3 por menos 4 por 9. 3 por menos 4 por 9. Menos, a la diagonal secundaria se le coloca el signo menos 3
por 5 por 6. Entonces decimos menos 3 por 5 por 6. Menos, que es la otra diagonal secundaria, 5 por 0 por menos 7. 5 por 0 por menos 7. Y no tenemos signos de agrupación, sino que solamente colocamos los signos y con eso empezamos a operar. Yo siento desde mi percepción que esta forma a algunos, no a todos, pero a algunos estudiantes a veces no les proporciona el resultado correcto por la operatoria de los signos. A algunos se les dificulta, incluso a pesar de que tengan calculadora, muchas veces si no ingresan los signos de agrupación a la calculadora, el resultado no les va a quedar exactamente el mismo. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es operar. Más por menos nos da menos. Tenemos que ir operando. Más por menos, menos. Por menos, por menos. Nos da, o podemos arrastrar el signo también. Decimos más, menos 3 por 4 por 7. Nos queda menos 84. Más 5 por 5 por 9, 225. Más 3 por 0 por 6, 0. Ahora vamos con los elementos de la diagonal secundaria, que son los que están identificados con color morado. Y decimos menos, que es el signo con el que identificamos la primera diagonal secundaria. 3 por menos 4 por 9 nos da menos 108. Menos 3 por 5 por 6, menos 90. Menos 5 por 0 por menos 7, 0. Y seguimos operando. La determinante de la matriz P es igual a más menos 84 más 25 más 0, nos da como resultado, ese más por menos se convierte en menos por menos, este de acá, menos amarillo por menos morado, se convierte en más, menos por menos se convierte en más y menos 0. Entonces decimos menos 84 más 225 más 0, más 108 más 90 menos 0. Nos da como resultado también 339. Entonces no importa la forma que ustedes utilicen para calcular la determinante, el resultado siempre les tiene que quedar el mismo, siempre. ¿De acuerdo? ¿Cuál van a utilizar? Ustedes deciden cuál es el que van a utilizar. Incluso también en el libro de texto nos indica que en lugar de agregar las dos columnas, podemos agregar en la parte inferior las dos primeras filas. Es decir que aquí en la parte inferior agregamos la primera y la segunda fila. Sería menos 3, 5 y 3, 0, menos 4 y 5. Entonces nos quedaría una matriz de 5 filas y 3 columnas y realizamos exactamente el mismo procedimiento. Identificamos la diagonal principal. Las diagonales principales acá estarían hacia abajo, tanto las principales como las secundarias. Y de igual manera, en las secundarias van hacia abajo. Y el resultado nos queda exactamente el mismo. Si alguno de ustedes quiere realizarlo de esa manera, lo puede realizar y va a verificar que el resultado es exactamente el mismo. ¿Dudas, jóvenes? No, licenciada. ¿No? Bien, entonces, si no hay dudas, nuevamente les quiero consultar si ya todos llenaron el correo, el formulario con su correo. ¿Hay alguno que no ha llenado el formulario con el correo? ¿Ya todos lo llenaron? Si no lo han llenado, les comparto nuevamente el link. Este es para el correo y darles acceso
a Meet en primer lugar, ¿verdad? A la plataforma de la clase, para que no tengan que estar esperando a que yo los admita, y para el acceso al examen. Y aparte, pues estaba el link de la asistencia, en donde tenían que colocar el salón en el cual están asignados, su nombre y su número de carnet. Licenciada, buenas noches. Este link que acabo de mandar es únicamente para los que no lo llenaron ayer, ¿verdad? Sí, sí, incluso si lo llenaron ayer, hoy no debiera permitirles llenarlo. Ah, bueno, muy bien, gracias. Bueno, el de la asistencia también ya lo compartí hace un momento. Se los voy a trasladar de nuevo. Por favor, tienen en cuenta el salón 210 esa primera hora y 310 esa segunda hora. En el grupo de Facebook les coloqué cuál es la distribución que tienen. Y no importa si ustedes van a recibir, están a segunda hora y van a recibir clases a primera hora, siempre seleccionan el salón al cual están asignados, por favor. Bien, me parece que sí. Porque a varios tenían también traslape. Entonces, vamos a ver. Por el momento hay 190 más o menos estudiantes inscritos. Entonces voy a tener alrededor de unos 40 estudiantes en segundo horario. Licenciada, buenas noches. Dígame, Linda. Diga.